Hola, muy bienvenidos a este nuevo apartado. Vamos a hacer una pequeña dinámica diferente como lo hemos estado comentando. Recientemente acabamos de terminar con los episodios o las primeras partes de Estudio Ghibli y le queremos dar la nueva bienvenida a este espacio que lo llamamos especial de Halloween, ya que vamos a hacer referencia específicamente todo este mes de octubre a un tema en particular que sí, en este bien capítulo lo vamos a iniciar leyendo a algo que ya estuvimos releyendo y revisando en otros momentos, como es Stephen King, con It, que es el primer episodio por acá. Pero ya que en otras ocasiones hemos coincidido y coincidimos tanto Ale tanto yo con que hay una persona que le gusta bastante el terror, que su trabajo también tiene que ver mucho de la mano con el psicoanálisis y el cine con respecto del terror, decidimos tener por una segunda ocasión y por primera vez también que repetimos en el invitado en este especial. Tenemos el placer de que nos acompañe Roberto Michel. Pues muchas gracias. No sabía que era el primero que repetía, pero bueno, muchas gracias. Pues bueno, como que ya les dije, sí me quedé con muchas ganas. De hecho, bueno, ayer hicieron su magia, pero estamos hablando y se cortó. Ahí me acuerdo de la grabación porque estaba muy chida y la plática. Y pues bueno, sí, aquella vez igual coincidió que fue con terror y una obra de Stephen King. Y pues bueno, acá la invitación fue como, a lo que recuerdo o entendí, como en relación al payaso, que por obvias razones pues tenía que estar Pennywise o It, pero bueno, creo que espero no enfocarme solamente en It. Yo también tengo como gusto y un poquito de conocimiento por otro lado, otros payasos, pero pues bueno, ahora sí que pues contento de coincidir otra vez, de la invitación y pues sí, aprovechar otra vez aquí el espacio. Claro, muy felices de que nos acompañe Roberto otra vez, porque la verdad es que es de los episodios de los más largos, pero que se sintió súper cortito, se nos pasó volando y como decía Roberto, hubo por ahí un corte por el tiempo que se nos fue de más, pero pues ahí la magia de la edición nos ayudó a que no se notara tanto. Sin No. embargo, pues bueno, estar de aquí de nuevo con este tema tan interesante que ya lo planteamos desde antes de grabar, como toda esta cuestión de qué íbamos a hablar y bueno, lo decíamos, los payasos son algo muy importante dentro de la cultura del terror. Bueno, cuántos payasos, incluso hasta recuerdo que hubo una época donde había como estos payasos asustando, que creo que era por un promocional de algo o algo así, pero que fue también un fenómeno cultural muy importante. Y pues bueno, hoy comenzaremos con It, justamente. Uh-huh. Ujú. Antes de inclusive pasar a la película como tal, o en este caso la lectura también de el tema como tal de los payasos fue una elección que quisimos hacerlo como un especial de Halloween, específicamente en Halloween, porque hay una relación muy interesante en toda la concepción de lo que conocemos del payaso, todos los recorridos que también se han mencionado acerca de los payasos. Lo comentábamos un poquito fuera de la grabación. Monterrey tiene una cuestión bastante interesante con la cultura y los payasos, y no nada más en la cuestión de hablar por hablar de los payasos, sino que también tienen una representación un tanto bastante interesante, tanto en una propuesta social como cultural, también como una propuesta psicoanalítica, y también es algo de lo que hemos estado hablando también en el episodio en particular con Roberto, de lo que hablábamos de luminoso también, el Ujú. concepto freudiano y vamos a ir tocando varios temas y varios conceptos psicoanalíticos que también hacen bastante referencia a esta cuestión, tanto de lo terrorífico, tanto desde la perspectiva de lo que tiene una primera imagen de un payaso. Lo primero que vemos de los payasos característicamente casi siempre es el maquillaje. Por ejemplo, Ale, que ahorita está muy bien caracterizado en este ejemplo, pero lo iremos dando en este especial. Vamos a tener varios capítulos donde hablaremos de diferentes películas. Hoy vamos a iniciar con It, y creo que sería muy bueno iniciar desde Roberto, que tiene bastante el interés justamente en la cuestión de It. Bueno, sí, bueno, igual como lo había comentado aquella vez que hablamos de Cementerio de Animales, hay una confusión que, digo, si hablamos de película, pues sería, bueno, pues ambas, las del 2017 y 19, que, digo, bueno, voy a mencionar cosas que toda mi vida he escuchado. Bueno, ha ido cambiando la idea, pero fue un poquito más con estas últimas adaptaciones porque la más conocida, la del 90, bueno, el libro es del 86. La del 90, hay algunos que pues le llaman película, o por ejemplo la del 17 decían, no, es que es un remake, y pues realmente no es un remake porque la primera adaptación del cine fue la del 2017,
porque la del 90 fue una miniserie. O sea, fue proyectada en noviembre, no recuerdo si fue 24 o 26 de noviembre, algo así. Creo que fue lunes y miércoles. Este, como 30 millones de personas vieron así la miniserie. O sea, vaya, fue un boom en Estados Unidos, o en el mundo más bien, pero es miniserie, o sea, porque fue hecha directamente en la televisión. Entonces digo, ya son cuestiones de conceptos y demás, pero sí tiene una implicación ahí por cuestión de presupuesto y demás. Pero la del 2017, igual me gustó bastante. Ya si entramos en cosas más piquis en cuestión de adaptaciones y todo, digo, la del 90 con Tim Curry, pues obviamente tiene un lugar muy especial en mi corazón, porque pues tengo muchos recuerdos de niño, ahí siempre cuento esta historia de mi mamá diciéndome de que no veas la película cuando salía en el Canal 5, me valía, lo veía, no podía dormir. Entonces sí era como que esos recuerdos, digo que en su momento obviamente le sufría, pero ahorita sí son como recuerdos muy gratos. Y luego pues bonito porque pues digo, también mi pasión por Stephen King está muy inclinado por el apoyo a la lectura de mis padres, entonces sí como que muchas cosas que rodea la lectura a Stephen King y le tomo mucho cariño. Pero como mejor adaptación para mí es la de Bill Skarsgård, la de 17-19. O sea, la imagen, el traje, todo eso está mucho más fiel al libro. O esta famosa escena de cuando pues, Pennywise está pues, acechando a Georgie. Se me hace una chulada de escena porque si comparamos la del 90, pues bueno, pues está el payaso y que si lo empieza ahí como a traer y pues agarra a Georgie y pues se difumina la escena y pues ya está en el funeral. Pero la del 17, pues, obviamente tenía que ser más gráfica, pues tiempos más actuales, pero por ende fue mucho más fiel al libro. Pero pues ves como cuando habla Pennywise empieza a salivar, se desespera y luego ve que ya se va Georgie y es como que no, y como que entonces agarra la compostura. Entonces como que esa escala, eso que va mostrando poco a poco, se me hace muy chido, o sea, porque hasta te la crees y como los ojos se le ponen hasta que se transforma y pues ya, bueno, ataca a Georgie. Entonces, no sé, son como que muchas cositas así, digo que igual poco a poco iré diciendo para no comerme todo el tiempo, pero bueno, sí, digo, esto es como un poquito de información que quería dar sobre la película, la historia y demás, pero pues, no sé dónde más partir o por dónde quieren que vayamos. Qué interesante silencio. Creo que la pregunta en sí es donde podríamos empezar a abrirlo, ¿no? Como por dónde iniciar. Porque, por ejemplo, lo pensaba cuando revisaba un poquito lo del libro. La imagen o la huella que tiene incluso Georgie. Por ejemplo, Georgie sale, me atrevo a decir que 5 minutos de la película y es una imagen muy representativa que tiene It, por ejemplo, porque una, así como lo comenta Roberto, es como de la escena principal donde vemos al personaje, donde vemos un payaso y específicamente vemos un payaso, no vemos todo el contenido y todo lo que hay detrás de Pennywise, de It como tal, en el libro hubo un apartado que me gustó, que en la versión de adultos se refieren a eso, pero por nombrarlo de alguna manera, y creo que desde esa postura del nombre nos da bastante trabajo también para nosotros. Es una representación de un algo que ahí está, que siempre ha estado al parecer y que específicamente, y digo, dato también como curioso que probablemente lo hablemos más adelante, va a salir una nueva serie de adaptación de HBO acerca del pueblo, del Derry, si no me equivoco, y eso también llama mucho la atención de la postura, digo, más adelante lo comentaré, pero también le damos pie también a esa representación de cómo se va representando, así como lo comentaba Roberto, o una serie de televisión. Creo que la percepción que nos tocó, o que a mí me tocó directamente, sí fue una película que sí, de niño estaba prohibidísima que los niños la vieran por todo lo representado. Y recuerdo que en su momento, que se puso de moda, que iban saliendo los teléfonos con Bluetooth y que eran de infrarrojo, todo ese tipo de cosas, salió unos videos de terror de It, ¿no? Y los globos y sonidos y todas estas cosas, donde ya el personaje estaba muy implícito en las infancias y en el terror. Sí, de hecho, digo, bueno, ahorita que mencionas, partiendo lo del origen, digo, la película más o menos ahí lo pone, pero entendiendo la limitante económica, de tiempos, pues no se puede. Pero bueno, pues sí es un libro, entonces ahora sí que si tienes dudas, pues lee el libro.
Digo, y entre comillas, porque pues ya cuando te adentras al universo de Stephen King es leer un libro que se conecta con otro y con otro. Por ejemplo, hay un libro que salió en el 2020, creo, 21, no recuerdo, se llama Después, y ahí hacen una mención a Pennywise, por ejemplo. Entonces, o sea, es todo un universo. Y en cuestión de origen, digo, por eso le dicen eso, porque pues no hay una manera de representarlo. Am, y ya cuando lees de dónde viene, pues sí, o sea, viene de, vaya, es un ente cósmico que, por ejemplo, lo que me gustó mucho de las nuevas películas fue que, bueno, Maturín, que es la tortuga, es un ente muy, muy, muy importante en el universo de King, sobre todo de la Torre Oscura. Es un guardián del portal de la Torre Oscura y es uno que él, de hecho, él es el creador, según Stephen King, de nuestro universo. O sea, está muy chusca la historia que él se la pasa escondido en su caparazón y que cuando un momento sale, se sentía mal, vomitó y así fue como se creó este universo. Entonces somos producto del vómito de la tortuga. Muy, muy chusco, muy raro, por así es Stephen King. Y el enemigo de la tortuga, pues bueno, Pennywise, como lo podemos llamar. Entonces en una lucha y demás, bueno, cae It aquí a la Tierra, que de hecho no sé si vieron ayer salió el tráiler de Welcome to Derry, que es la serie que menciona Jesús. Hay una escena donde cae un meteorito. Quiero creer, yo no hay otra manera, otra historia que haya metido, que es cuando llega It a la Tierra. Que llegan a prehistoria. O sea, realmente tiene bastantes años en la Tierra. Y el pueblo de Derry se creó alrededor de donde cayó Pennywise. Entonces, por eso el pueblo, pues realmente pues, se puede considerar un personaje. O sea, está pues lleno de odio, está siendo manipulado por Pennywise. Por eso, por más niños desaparecidos que haya, no se reporta nada, porque Pennywise los manipula a todos. Y aparte Pennywise los necesita para vivir, y luego hibernar 27 años y luego vuelve y demás. Entonces, la serie de Welcome to Derry, sí, eso digo, porque unas me preguntaban de que, oye, pues has sacado de la manga, ¿qué onda? Sí, no, porque el libro pues tiene 1502 páginas, y viene como mini historias. Entonces, cuando regresa Pennywise, hay un evento muy violento en Derry, de que balaceras, asesinatos, mucho odio. O sea, el pueblo reacciona cuando Pennywise vuelve, perdón. Y hay como esas mini historias que las tomaron para ponerla. Tengo entendido que va a ser una historia por capítulo. Nada más que obviamente digo, lo que sí que fue sacado a la manga es porque le metieron un poquito más como de carnita para hacer una historia más jugosa. Pero también es del libro, todas estas historias. Entonces, que de hecho Pennywise, bueno, ahí se conecta con El Resplandor y bueno, hay bastantes cosas por ahí. Entonces, que de hecho un personaje, los que hayan visto The Shining, El Resplandor, Dick Halloran, ya, yo creo que ya está confirmado que va a salir su versión joven en Welcome to Derry, porque él es un sobreviviente del incendio de Black Spot, que fue ese bar de negros, fue incendiado por gente pues, que era racista, impulsados por Pennywise. Entonces son un montón de cosas que a mí me lo escucharon, pero digo que igual todo octubre podemos hablar de IT y nos va a faltar. Pero bueno, hay como una leve y como información a lo que comentabas, Jesús. Claro, de hecho, algo que pensaba y recordando un poquito que estábamos trabajando con Ghibli cuando hablábamos de Chihiro con esta cuestión de la implicación del nombre, el cómo también para los niños parece como también es de este mecanismo de defensa, digamos, el no nombrarlo para quitarle poder o por el temor que les causa y también. Y justo con esta cuestión que mencionan de Derry como el pueblo, y algo que le decía a Chuy antes de grabar, como barajeábamos las ideas de los temas, algo que yo pensaba, que como ya sabemos, pues tiendo a irme hacia la parte un poco más social del psicoanálisis, no solamente lo clínico, y pensaba en esta cuestión de lo precario y cómo suele estar asociado en los payasos. Y pues la precariedad no solamente es de una cuestión meramente social, sino también tiene implicaciones clínicas, pero con IT vemos ambas. Por un lado, desde la cuestión cultural y casi que política, incluso como lo menciona Roberto, en el funcionamiento de Derry bajo el mando de Pennywise. El cómo esta escena donde Beb comenta que los chicos, los bullies, la estaban molestando y uno de los viejitos la ve y es como finge que no, y eso es también cómo se van creando las situaciones que precarizan y que en este caso para los niños, el Club de los Perdedores,
también los posicionan en momentos o en cuestiones muy vulnerables, y eso también es sobre lo que se agarra Pennywise. Incluso vemos como esta cuestión del miedo como una condición para, que creo que incluso les dice que asustados saben mejor o algo así. Incluso vemos como también desde esta cuestión de lo precario, porque solemos ver al payaso como lo precario en muchas ocasiones, como decía Chuy, como esta cuestión del Joker o de los bufones, y vemos pues el payaso precarizado, pero aquí vemos justamente cómo las víctimas son las precarizadas, y ese estatus, digamos, de vulnerabilidad es lo que también las posiciona como las víctimas perfectas. Sí, sí, de hecho, digo, es algo que se ve mucho en el universo de King, pero yéndonos muy en específico ahí, sí, o sea, sí, sí dice, y sí es algo de tal cual del libro que también, que pues por eso It se va sobre los niños, porque son más fáciles de asustar, y asustados, pues así tal cual, saben mejor. Por eso en la segunda parte de las películas, vaya, los protagonistas son adultos, pero porque fueron niños que sobrevivieron, o sea, si no, ni siquiera estarían como conscientes de eso, que es algo muy interesante también, y hablando un poquito como de lo clínico. Dices, bueno, ¿y por qué los adultos no dicen nada? O sea, en lo de Derry, los que viven en Derry. Y es como, bueno, es que saben, pero no saben. Es como sospechan, pero no dicen. Es como esto que dices de no nombrar, que entre comillas es como si no lo nombras. Bueno, pues como Voldemort, o sea, como el innombrable. Pues sabes que ahí está, pero no lo mencionas. Este, entonces, pues sí, en It se ve mucho. Y pero está muy bonito a la vez que eso sirve como unión. O sea, por eso incluso el nombre, el Club de los Perdedores. O sea, no es como un club como para pues, levantarse el cuello y ser los más fregones y los que molestan a otros, acompañarse en el dolor. O sea, porque todos están solos en sus casas, no los miran. Hasta ahí entre la familia los pisotean en la escuela, es como pues nadie los pela, entonces está muy triste, pero es algo bonito, como que es un mensaje de a través del dolor encontrar unión, que eso fue con lo que se topó pues Pennywise, que pues no pudo contra estos perdedores. Hay algo muy particularmente del libro, y estaba pensando en cómo mencionarlo, pero se me hace mucho mejor por poderlo citar como tal. Igual lo podríamos poner ahí en alguna nota en redes sociales o algo en particular, porque cuando leí este apartado, que es justamente la última página, ahorita me pude acordar que Roberto comentó lo de 1502 páginas, es muy exacto esta parte. Al último viene una nota que no estoy bien seguro si es justamente de la historia o no, pues pareciera como un tipo cierre, pero si le damos alguna lectura en el episodio con David, hacíamos también ese comentario de una lectura analítica, que digo, creo que Stephen King por aquí tiene nada que ver con un psicoanálisis clínico hablando quizá, pero esta lectura se me hizo importante comentarla, y es una nota que al inicio dice: despierta de ese sueño sin poder recordar exactamente qué era. No recuerda nada salvo el simple hecho de haber soñado que era niño otra vez. Cita un poquito más y después: piensa que es bueno ser niño, pero que también es bueno ser adulto y poder analizar el misterio de la infancia, sus convicciones y sus deseos. Y si lo sacamos un poquito del contexto del libro donde lo estamos tomando, tal cual, que es la última hoja de It, es una lectura completamente analítica. Es un pasaje a hablar de infancia. Porque particularmente cuando veía It, tanto las dos versiones, tanto el libro, hay algo que me llama mucho la atención, que va a propósito del pueblo también, de cómo se reprime, cómo se omite inclusive el sí pasa algo pero no lo voy a reconocer, porque el no reconocerlo no le doy lugar, que en la película también lo vemos mucho, como el siempre ha existido eso en ese pueblo fantasma. Creo que en el libro dice maldito, demoníaco, algo parecido, se desaparecen niños, hay mucha violencia y no se le encuentra una justificación del porqué. Ya en la película vemos que It se supone que está implícito en todas esas escenas violentas del pueblo, pero que eso es algo muy, yo lo he pensado y lo escuchaba bastante desde lo represivo, es todo eso que no se quiere mencionar, es eso que duele, es eso que se vivió, que se vive en infancia, sobre todo de niños, que es de, no, mejor lo olvido, vámonos, y nos vamos a la fuga de la represión, ¿no? De una manera inconsciente. Y las dos vueltas del libro, y tanto
la remasterización que a mí me agradó mucho, que la pudieron dividir así entre niñez e infancia, es el hecho de volver a lo reprimido, enfrentar lo que dolió, enfrentar lo que asustó, enfrentar el miedo, ¿no? Que como adultos, y cuando vemos y escuchamos en una lectura analítica, es muchas veces esa vuelta donde no se quiere tocar, el decir, no, es que para qué hablo de mi infancia, o no, es que ya no me acordaba de esto y me siento mal con ello, ¿no? Y es una cuestión bastante analítica el poder escuchar dos partes, ¿no? Es el cliché del psicoanálisis quizá de que nada más hablamos del pasado, cosas así, pero como lo mencionaba hace un momento Roberto, si en el pueblo se creó alrededor, había una huella antes de que se hiciera un objeto, ¿no? Un sujeto, si lo ponemos en un personaje como el pueblo. Y ahí hablamos meramente de algo muy psicoanalítico también que Stephen King, que probablemente si nos escuchara nos va a corregir todo, pero tiene esta vuelta, ¿no? Sí, Claro, de hecho hay incluso un... esa, perdón, Roberto, te entiendo, No, bueno, esto de que si nos escucharía Stephen King nos corregiría. Sí, de hecho, en varias entrevistas le han hecho el comentario en relación que si es más freudiano, que si del psicoanálisis. Bien curioso que le han hecho esa observación y siempre lo niega. Pero incluso es como tú dicen, pues es que, o sea, una vez, bueno, dos veces, qué raro. Pero ya bastantes años, o sea, está como muy curioso que ese tipo de historias. Bueno, sí, pues interpretaciones, se la cuestionen porque sus libros lo grita. Digo, ahí sí lo que me decepciona un poquito de él, de que él hace referencias a Jung. Y entonces digo, bueno, pues un error tiene que tener Stephen King. Pero, pero bueno, sí, o sea, sí está como que presente el psicoanálisis y demás, pero pues él lo niega. Pues no sé, a lo que acabamos de decir lo hubiera negado nuevamente, pero pues quién sabe. Pero era lo que quería decir. Claro, pero bueno, en la negación siempre hay también mucha afirmación, incluso Sí. dentro de todo. Pero algo que justamente me parecía importante con esto que dice Choi de la represión es como también dentro de este proceso de represión, de una manera bien irónica, es lo que los mantiene en esta cuestión de la precariedad, pero también lo que les da la fortaleza para volver a enfrentarse con It, con Pennywise. Incluso dentro de el no creer o intentar no recordar, pero intentar al mismo tiempo estar recordando para mantener como esta línea de lo que pasó, y que eso es lo que los ayuda a mantenerse unidos, incluso cuando no están los siete. Decimos, bueno, ese encontrarse de los siete y que se den fortaleza a los siete. El número de la suerte, los siete de la suerte, no recuerdo cómo lo mencionaban, pero como esta cuestión también casi como amuleto, que fueran los siete, incluso digo el siete siendo un número muy dentro de la cuestión de la superstición y demás, pero de una manera bien irónica la represión en este proceso es lo que los mantiene vulnerables, pero al mismo tiempo les da la fortaleza. Sí, porque incluso creo que está muy padre, digo, está feo, pero está muy padre, digo, en cuestión de la trama, que eso, pues yo creo que pues sí, de un impacto ya era necesario en cuestión del libro y las películas. Pues esto de que en la adultez, pues Stan siempre fue el que no pudo, o sea, de hecho él fue en la historia original, pues él fue el único que vio directamente los fuegos fatuos, o sea, el que está en la película es Beverly quien lo ve, pero acá, por ejemplo, en la película del 17, es tan literal, pues es cuando sale que se pierde y lo buscan y está Pennywise de que sobre él con toda la boca así que puesta sobre su cara, o sea, como quiera él fue el que como estuvo un poco más directo con eso, quién sabe qué, pero con eso, y pues se mata. Entonces es como que sí está muy bien plasmado, digo, que feo. Digo, la escena se me hace que se me hizo bien lograda. Yo pensé que iba a ser un poquito más gráfica en la del 19, pero ahí está, o sea, alguien que prefirió morir a no vivir nuevamente algo doloroso, que tristemente eso a veces ocurre en la vida real, pero pues bueno, el mensaje es pues lo contrario, lo que hicieron los otros 6 integrantes. Pero incluso retomando esta misma parte o este mismo comentario de cómo se enfrenta el adulto o cómo se vuelve o este trazo inclusive a la vuelta de las niñas, sí, probablemente nos topemos con esta misma concepción de cómo es, inclusive, que más adelante en estos mismos especiales, en estos mismos episodios vamos a hablar nos vamos a tratar de centrar un poquito en un tema en particular que hemos visto en muchas películas y en muchos incluso caricaturas, que veremos un ejemplo más adelante, de la cuestión de las fobias, porque vemos inclusive cómo estas mismas marcas se van quedando poco a poco en los adultos, ¿no? Y se van transformando en otra cosa, porque por ejemplo este desarrollo de Stan
de la decisión que toma es para no revivir, pero ya había estado atravesado también por toda la otra cuestión de, si no mal me equivoco, otros personajes, el tartamudismo, por ejemplo, algunas fobias muy específicas, que creo que ahí también se prestó en esa época bueno, mi comentario de niño, por ejemplo, le era yo no me voy a volver a bañar nunca, porque y ya estaba implícito en la imagen, digo, yo crecí con la de los 90, va a salir algo de la regadera, ¿no? Y mucha gente sí es como y no se puede, que no se vaya la luz porque se va a aparecer, ¿no? Aquí, ¿no? Y como esa misma huella de infancia se fue evolucionando a otra cosa, ¿no? Ya sea una fobia, ya sean síntomas, que también es una formación bastante importante. Y nos puede dejar un poquito bien en claro, por eso es bastante curioso este comentario que hace Roberto de Stephen King, nunca se ha declinado por algo psicoanalítico, pero justamente una construcción infantil a un pasaje adulto tiene mucha relación con ese psicoanálisis. Sí, es interesante porque sí, o sea, él niega, por lo menos las entrevistas que he visto, niega que de su parte, como que algo ahí, o sea, como si mismo, como si, digo, me da la noción, como si se negara a él entrarle como a su sujeto a algo psicoanalítico, pero en las historias sí lo plasma, o sea, de hecho, digo, sí he leído bastantitos libros de él, y sí suele mencionar algo seguido a Freud. Entonces, de que tiene conocimiento suficiente, lo tiene. O sea, sí es un escritor que se prepara bastante en eso. Pero, por ejemplo, digo, desde ciertas adaptaciones, en específico de Shining, le gusta estar muy presente en las grabaciones, en la elección de cast. Y digo, sé que hay otros involucrados, yéndonos en específico en It. Pero por ejemplo lo del cast, no sé qué tanto tuvo que ver ahí Stephen King, pero por ejemplo dato curioso y perturbador y muy psicoanalítico es que esta actriz, la que sale como la mamá de se me fue el nombre, este niño, el enfermizo, se me fue el nombre, Eddie. Qué vergüenza. ¿Vale? Eddie, creo. Eddie, gracias, Eddie Kaspbrak, sí, ya mandaba. De Eddie. La actriz que la hace de la mamá en la película, en la 2, cuando sale Eddie ya como adulto, es la esposa, es la misma actriz. Entonces, obviamente es una indirecta de que, pues sí, muy freudiano, de que elegimos nuestras parejas en relación a nuestra madre, a nuestro padre, y pues ahí está. O sea, se me hace una indirecta muy sutil y muy curiosa, de que pues quien fue la mamá de Eddie en la 1 fue la esposa de él en la 2. Otro silencio perturbador. No me había percatado de ese detalle hasta ahorita que lo dices. Lo voy a volver a ver y va a ser guapo. Sí, así es el Edipo a veces. Cuando vemos eso nos perturba. Nos gusta, pero nos perturba. Pero a lo mejor voy a cambiar un poquito el giro de lo que hemos medio hablado, que es dentro de lo mismo. Pero pensaba un poquito, y eso creo que lo vamos a hablar en todo el especial, o todos estos episodios especiales acerca de los payasos, de la atracción, del por qué un payaso, por así decirlo. Porque, por ejemplo, en la 2, insisto, me quedé mucho, y a lo mejor también porque la vivencia del cine es muy diferente a verla en su momento para mí era una de DVDs, de esos de disco. Es muy diferente la percepción de cuando ves una película en el cine a cuando la ves en otro tipo de formatos, ¿no? Se siente diferente y se escucha diferente. Pero en esta perspectiva, en la 2, creo que se pudo prestar más a también los efectos especiales, también todo lo que hay de por medio de la tecnología avanzada, en ver diferentes facetas muy bien marcadas y muy bien pronunciadas de Pennywise o de eso, que es justamente lo que quiero marcar. En la película originaria vemos a It, que es un payaso, pero con manos como si fueran arañas o como tipo de monstruo, y es como pues es un payaso, o sea, no le ponemos atención a esa parte de la mano. Y en el libro también nos deja ver que se transforma en diferentes cosas, ¿no? En esta representación. Y en la 2 me agradó mucho cómo se transformó en un leproso, cómo se transforma esta escena, que a mí me dio mucha risa en ese momento en el cine, como payasito con el circo y con el carrusel y estos como banderitas y todo, o sea, muy folclórica la imagen de un payaso. Sí.
pero que no nada más se queda en eso, se queda en cada una de las fobias, se queda en cada una imagen, inclusive cuando se transforma, ya casi al final, que se transforma en todo, ¿no? En serpientes, en arañas, en todo lo fóbico que podemos utilizar quizá, y en todas las representaciones personales de los personajes, ¿no? Inclusive probablemente me salga por completo del libro de las películas, pero todo lo que no se dijo en todos los años que estuvo Pennywise en el pueblo, ¿no? Todas las secuencias y todas las transformaciones que pudo haber tenido, porque ese es el terror, o sea, el tomar algo personal, tomar algo que haga ruido para poderlo transformar, ¿no? Para poderlo transformar en una fuera. Si se hubiera transformado en un caballo para el pequeño Hans, hubiera sido el terror del planeta, y para nosotros un caballo no significa nada, es como de, un caballo, móntalo y listo, ¿no? Pero en el caso de Hans, que es un caso muy, muy freudiano y el de los pioneros también de Freud para las infancias, es justamente esta relación, ¿no? De algo fóbico y algo que se transforma en un terror propio. Sí, porque, digo, mejor si ya nos fuéramos como más en específico, más como piquis ahí, como conceptos y demás. Por ejemplo, en la película, la 1, te dan a entender que sí, lo que se acercaría más a una fobia sería el de Richie, porque el de plano es de que no, o sea, no puedo ver los payasos. Los demás se podía considerar miedos, pero digo, no sé, no como que necesitas cosas ahí, porque por ejemplo, con Bill, que él de plano pues sí vivió algo horroroso, que fue pues perder a su hermano. No sé, como que son distintos niveles y eso me gusta mucho también. O sea, cada personaje lo vive a su manera y obviamente, pero está muy marcado que lo vive a su manera. Pero por ejemplo, ahí también hay datos bien interesantes, porque si nos vamos a la miniserie del 90, pues sí, o sea, son, por ejemplo, a Richie en la escuela se le aparece una momia. Ya, a mí qué, o sea, pero en ese entonces era wow, un hombre lobo y demás, o sea, fue un hombre lobo. Entonces era como que esas cosas de que pues no dan miedo, y me gustó que sí lo hayan cambiado en las adaptaciones ahora hacia el cine, que como que hubo un guiño, porque por ejemplo cuando ataca Pennywise a todos los niños juntos, poquito antes de la pelea final en la 1, cuando se acerca y está la toma como abajo de Pennywise y le ve la mano, ahí se ve que sale como unas patas de araña, o sea, ahí son como guiños a los miedos de los más antiguos. Y por ejemplo, Stan, cuando se le aparece Pennywise, que desaparece la mujer del cuadro, que es una mujer así toda delgada. Ese fue un detalle de Andy Muschietti, que es el director. Él dirigió It, y junto con su hermana produjo, Bárbara Muschietti, produjo para la película. Ambos argentinos y muy amigos de Stephen King, envidia. Entonces, hay un cortometraje de Andy Muschietti que se llama Mamá, que después la hicieron película, y la mamá es así, está delgada. Entonces fue como un guiño de su película, pero también a un artista que le gusta, que solía dibujar así de hecho creo que ese cuadro o es el mismo o es cercano al de ese autor, ahorita no tengo el nombre así en la mente. Entonces, digo, está como un guiño ahí como interesante de que por qué también cambió eso. Pero sí, son como puntos importantes de cómo representar el miedo según la generación o las fobias. Es justo lo que mencionábamos en el especial de Halloween del año pasado, cuando hablábamos también de cómo han ido cambiando estas cuestiones del terror, que en ese momento hablábamos desde los zombies, el cómo han ido cambiando los zombies de cada época, y que bueno, incluso aquí con eso vemos cómo también esta cuestión de los miedos, pues bueno, lo decíamos en ese momento, ya nos va a dar el mismo miedo caminar por la noche, o a lo mejor el miedo de caminar la noche en esta época es completamente diferente a una cuestión más social, política o incluso de violencia que a los hombres lobos o demás. Y aquí lo vemos también como recuerdo, si mal lo recuerdo, en la última versión, incluso hay uno de los personajes donde vemos que también el miedo viene en esta cuestión también desde la sexualidad. Que ahí también ya vemos un miedo más actual. Bueno, no necesariamente más actual, pero sí más nombrado, porque no es un miedo que no sea actual. Sí, exacto. Sí, o sea, que hay una escena que es la escena, que esa no creo ni chiste que la pongan ni en una futura adaptación, en serie o algo, que los que leímos It pues sabrán cuál es, y no lo voy a decir para evitarles trabajo de edición.
Ahorita dice consciente que dijo una palabra que seguramente la van a mutear cuando le editen. Es una escena de esta Beverly, es una escena de unión con sus compañeros del club. eh, para poder salir ahí de un X lugar. Yo lo estoy siendo muy vago para no tampoco hacer spoilers, pero es una escena también muy, muy sexual, pero con un significado, vaya. Entonces, y eso está padre. Pero pues sí, también hay el miedo, esa parte de lo íntimo, o muchas veces que en la vida sexual se plasman esos conflictos. Entonces, no sé, yo sí está como es un subtema como interesante también, la parte sexual en esta parte de las fobias o los miedos. Inclusive lo que estábamos un momento con como lo reformulaba Ale, no es algo ausente, sino algo más mencionado, y pensaba también justamente en lo rápido que ya pasó el especial de un año, de lo que hablamos de los hombres lobos, de los vampiros, de cómo se transformaron a chistes, y creo que la relación con los payasos es justamente la misma, del cómo van cambiando, de que un payaso ya no da miedo, ya es, un payaso, ¿no? Y conforme ahí, como se va evolucionando y va constantemente en esto, inclusive la cuestión de lo sexual de la primera película, esto es completamente diferente en perspectiva, ¿no? Que también hablamos, o podríamos hablar ahí un tanto de las nuevas posiciones perversas o las evoluciones que han tenido también de todas esas cuestiones, pero también la seducción está muy de por medio ahí, es decir, entonces ahora que seduce para asustar, o sea, ¿qué es lo que cae, ¿no? Antes era un payaso para ser llamativo, para poder atraer a los niños, que lo vamos a hablar un poquito mejor en el siguiente capítulo, pero cómo puedo llamar la atención de una persona para atraerla, es algo que constantemente se va evolucionando. Lo pensaba o lo pongo en un ejemplo medio cultural, de antes los hombres con las camisas desabotonadas y el cabello largo y barba o bigote, y el perfume, ¿no? El siete machos, por así decirlo. Esa era la imagen del atractivo, eso era lo que atraía. Y ahorita vemos eso y hasta como que, no, fuera de lugar, ¿no? Y es donde se va transformando lo mismo, que como lo comentaba también Ale, y lo comentaba Roberto, un hombre lobo ya no da miedo si lo vemos en una película. Si lo vemos en un mono así, en algo diciendo, qué chido, un hombre lobo, pero ya no genera miedo, genera otra cosa. Y en It, inclusive pensaba también, no genera lo mismo en la primera película, en la primera infancia, como en la segunda. Siento que la segunda es más intensa, es más directa, es más cruda en muchos sentidos de él. Ya no está asustando a niños, ya está asustando a las infancias adultas. O sea, ya está trabajando todavía más un proceso todavía más interno, ¿no? De cómo voy a asustar y cómo le voy a dar al dolor o al miedo a este adulto, ¿no? Que no recuerdo si se menciona o no, recuerdo algo vago de que el miedo de adulto le desagrada, es como de no es el mismo miedo para él, por así decirlo, el miedo limpio, puro, es el de niños, el de adulto ya es otra cosa, ¿no? Ya hay una deformación también allá. Sí, porque incluso digo algo que ahorita me estaba acordando, que en el libro queda muy claro, en la película lo van a ir como a entender, de estos adultos, este club de predadores ya adultos, son estériles, o sea, no pueden tener hijos hasta cuando vencen a Pennywise, ya, de hecho, en la película, no me acuerdo si lo plasman así tal cual, estoy revolviendo versiones, pero que Bill pues se queda con ahí con esta Bárbara, bueno sí, Beverly, la hermana, la hermana de Andy, con Beverly, de que ya tienen hijos, es como interesante también ahí la manera, lo simbólico de no solamente ser niño, sino ya poder ser adulto, un adulto que elabora problemáticas o traumas infantiles, y ya ahora sí, como el haber elaborado su infancia, ahora sí producir infancias en el sentido de ya poder ser papá, ser mamá, que por ende es romper patrones de no ser como sus propios padres. O sea, está muy, muy, muy padre, muy simbólico, pero también ahí, o sea, como de una forma u otra Pennywise a la distancia, aunque estuviera hibernando, pues no dejaba que esos niños sobrevivientes pudieran tener niños, ya siendo adultos. Que sería el terror de muchos adultos, esa cuestión, ¿no? Creo que lo mencionamos en otro espacio de la cuestión de la angustia, es muy diferente a la angustia del adulto, no a la angustia del niño. Sí.
De hecho, es Insisto, algo y que... Ajá. interesante porque en muchas otras películas de terror, el terror de los padres es cuando se cumple como el ciclo y pasa a los hijos ahora, que es algo que solemos ver en muchas películas, donde ahora los hijos de los primeros sobrevivientes son los que se tienen que enfrentar a eso, y con It no, justamente son ellos mismos, y no es hasta que lo vencen que creo que al final de la película dicen de que terminó la maldición o algo así, donde dice que están esperando un hijo. Pero sí, justo me parece también algo bien importante y me parece muy linda esta noción que si es como una vez elaborada la infancia, pueden producir infancias ahora. Ujú. Sí, sí, porque también es como esta parte, digo, a lo mejor ya no va a dar chance por el tiempo y en otro episodio no sé si a lo mejor nos enfoquemos también o sacar como pedacitos que el día de ayer que nos vimos Jesús y yo, le platicaba un poquito como lo del origen de los payasos y demás y digo, ya más adelante lo profundizamos, pero pues sí, desde, vaya, la figura del payaso nació a raíz de un dolor. Entonces, interesante que se relacione con la sonrisa, la felicidad, pero es una tapa, o sea, es algo que viene a cubrir algo más primario, más doloroso. Entonces está como interesante, o sea, que también entre tantas figuras, pues el del payaso pues sigue dando miedo, este, o si ves una película de zombies, está chida, pero le meten acción y eso. Y la de una película de terror de payasos no le meten acción, de que balazos y que brincan de un edificio, o sea, nada. Entonces, sí, sí es algo muy terrorífico. Y bueno, y creo que sí lo mencionaba al inicio Jesús, pues muy ominoso, que por eso sigue dando miedo, o sea, porque la pintura cambia, el color de cabello, lo que sea, pero da algo que ver un rostro con una expresión fija por la ceja, la sonrisa, lo que sea, y ves que se está moviendo y está expresando otra cosa, pero no cuadra con la que está pintada, pero porque actúa como niño, si es un adulto, pero porque da malabares y tiene ropa de niño, pero cabello rojo, entonces da como que muchos estímulos, que de hecho en un documental que vi decía un payaso de que hay ciertas edades donde un niño ya puede ver un show de payasos y que por eso a muchos en la adultez les da miedo porque fueron expuestos a payasos desde una edad muy temprana y no lo había pensado así, pero a mí tiene sentido, o sea, si a veces estás como entendiendo dónde está mamá, dónde está papá, qué estoy sintiendo, qué ni manita y pum, te ponen un payaso, pues cómo no, entonces, pero bueno, era como datos que recordaba en base a lo que decían, pero sí, como, lo digo porque no se me olvide, pero va muy de la mano. Iremos retomando también, insisto, damos la bienvenida al espacio también de este especial de Halloween, lo seguiremos trabajando en cuanto a los siguientes capítulos de una manera muy general. Este capítulo en particular nos centramos de It, tratamos de centrarnos lo más que se pudo en It, que insistimos, la obra de Stephen King es bastante amplia, con bastante información, con bastante interés relacionado a nosotros o al psicoanálisis como tal, pero vamos a ir justamente cortando para poder separar con toda como lo hemos dicho en otro momento, el que queda abierto ya es algo muy característico de este podcast por acá, así que lo vamos a también dejar a sus comentarios y también invitarlos a poder comentar si tienen algún gusto, si inclusive alguna vivencia con este tipo de payasos o con estas películas, estamos justamente abiertos a comentarlo. Y por el momento vamos a ir cerrando por acá este primer capítulo. Seguiremos trabajando el siguiente capítulo de El mismo tema de los payasos, pero con una película diferente. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y pues dispuesto a seguir. Pues bueno, agradecemos que Roberto nos va a estar acompañando todavía aquí unos cuantos más capítulos justamente en este especial de Halloween y pues bueno, ya nos veremos en el próximo capítulo tratando de mantenernos sobre esta película, pero lo más probable es que, como ya saben, vamos a terminar asociando diferentes temas, diferentes películas, incluso aunque no sean necesariamente payasos, pero ya nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarse el día de hoy. Bye. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.